que hoy es noviembre 7 del año 2021. Muy bien, quiero leerles una porción de la Escritura. ¿Me puedes ayudar, hijo, a subir esta cosa, por favor? Filipenses 4:5, lo voy a leer para ustedes. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y este es el mensaje para detrás de estas palabras que el Señor tiene para nosotros hoy. En medio del caos, las pruebas y la confusión, debes saber que yo soy tu Dios y libero mi paz para ti. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Acércate a mí y ora, estoy contigo en medio de cada desafío que enfrentas. Permaneceré contigo hasta que tus retos y luchas hayan pasado. Mi paz permitirá que surja la esperanza, incluso cuando las cosas parezcan no tener solución. Mi paz te dará fuerza para levantarte. Mi paz te permitirá ver de nuevo y con claridad. Verás donde la niebla oscura de la ansiedad ha intentado detener tu progreso. Te doy mi paz con todo su poder liberador en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ponía en mi corazón que pudiéramos juntos reflexionar esta mañana acerca del desánimo. Yo creo que podríamos dividir al mundo, perdóneme, estoy aquí batallándole. Yo creo que podríamos dividir el mundo entre dos categorías de personas. Hay personas que muy fácilmente se apachurran. Hay otras personas que son muy animosas. Seguramente tú caes como yo en alguna de estas categorías. Cuando alguien dice algo novedoso o algo exagerado o algo atrevido, algo que sea poco creíble, nosotros respondemos con frases como, híjole, no inventes. O como hoy dicen los chavos, no manches. Que a mí también todavía se me arruga el pescuezo cada vez que lo oigo, pero bueno. En otras palabras, lo que creo que nos están queriendo decir es, no eres realista. Y esa es una particularidad de los adultos. Presumimos de ser personas realistas y objetivas, particularmente los varones. Por eso muchos se incomodan cuando escuchan los sueños de los visionarios. Por eso en esta hora yo quiero comentar contigo un pasaje bíblico que habla de un grupo de personas que eran muy realistas. Eran inteligentes, eran objetivos, basaban sus decisiones en hechos concretos, pero el resultado que obtuvieron fue desastroso. Muchas veces el ser realista, el ser objetivo, no es lo mejor del mundo. Como tú seguramente recordarás, Moisés liberó a la nación de Israel cuando estaban de esclavos en Egipto. Los llevó a través del desierto hasta llegar al territorio que el Señor les prometió, y esa promesa viene desde los días de Abraham. Quiero recordarte algunos de esos pasajes. Génesis 12:1 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, engrandeceré tu nombre, dicen algunas de las versiones al español, y serás una bendición para otros. Muchos años después, Moisés recibió los 10 mandamientos y en los primeros meses del Éxodo, cuando salieron de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida, ellos caminaron en el desierto hasta que llegaron a una zona que se llama Cades Barnea. Eso está al norte del Sinaí. Y era un momento muy emocionante que estaba viviendo el pueblo y desde ahí se podía ver la tierra prometida. Esa cosa debió haber sido fenomenal. Y ahí sucede lo siguiente, Dios le habló a Moisés y le dijo
envía exploradores antes que entre el pueblo a Canaán. Era una orden. El Señor quería que el pueblo pudiera descansar, que cruzaran ese río Jordán, que era lo que dividía esa zona, y que cruzaran, pero bajo la unción de Dios, y empezaran a poseer la tierra prometida. Y aquí hay algo bien importante que quiero resaltar. Ellos caminaron más de 650 kilómetros caminando en 15 meses. Y en ese tiempo ellos pudieron confirmar y reconfirmar que Dios siempre cumple su palabra. Y la segunda cosa es que pudieron aprender que cuando el Señor nos pide algo, es porque Él mismo proporciona los medios para llevar a cabo con éxito eso que nos está pidiendo. Una es, Dios siempre confirma, y después nosotros debemos aprender que cuando el Señor lo está diciendo algo es porque Él nos capacita, Él nos va a dar las habilidades. Por ejemplo, si hay aquí alguien que está pensando en casarse, yo te diría, tranquilo, compadre o comadre. Dios te lo tiene que decir y te lo tiene que confirmar. Abraham se lo confirmó durante 25 años, entonces estamos en 2021, en 20 años, para el 2042 vas a tener una confirmación ya clara de parte de Dios, que te cases con el fulano. A veces lo que Dios pide no hace mucho sentido, como sucedió con esos exploradores de Moisés. Y uno se tiene que preguntar, ¿para qué investigar cómo era el territorio que Dios les estaba dando? Y hay una respuesta, por supuesto. Explorar la tierra prometida tenía un propósito, y casi podría decir un solo propósito, y ese era obtener información. Dios no les pidió que se formaran una opinión de lo que veían. El Señor los envió a hacer un reconocimiento de la tierra, ese lugar a donde ellos iban a ocupar, y nada más. Algunos comentaristas bíblicos sugieren que los líderes de Israel les dijeron a estos exploradores que conocieran la calidad militar de estos oponentes antes de que entrara todo este pueblo a Canaán. Recuerda que ellos apenas acababan de salir de ser libres de 400 y pico de años, y por el otro lado ellos no tenían ninguna experiencia militar. Entonces no sería difícil que les hubieran dicho, aguas, ve y date cuenta cómo están los militares, la fuerza militar de los cananeos. Pero lo que yo te quiero mostrar es lo que Dios le pidió a Moisés y lo que Moisés le pidió a los exploradores. En esta cosa tenemos que ser bien precisos. Yo no sé si será mi impresión, pero regularmente los varones somos bastante precisos. Y las damas, como que con aquello de que sienten con el corazón y ven en estereofónico y cosas por el estilo, echan un rollo y digo, ¿qué me estás queriendo decir? Por eso vean la precisión aquí. Números 13. El Señor le dijo a Moisés, fíjate, envía hombres a explorar. En otras palabras, a que reconozcan la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Este es Dios diciéndole a Moisés lo que tiene que hacer. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces, ¿de cuántos era el grupo de exploradores? 12, no 13, 12. ¿De dónde iban a salir? Uno de cada tribu, preciso. Números 11, 13 dice, Números 13, 17 dice, Moisés entonces envió a hombres a explorar o a reconocer la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Ahora es Moisés hablándole a los exploradores. Vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Yo no sé si Moisés tenía GPS, pero había una ruta que seguir. Versículo 18, fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Ojo, observen cómo es esa tierra que habitan. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿Están viviendo a campo abierto? ¿El terreno es fértil? ¿Es estéril? ¿Abundan los árboles?
hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren, porque resulta que estaban entrando en Canaán en la temporada de la cosecha de las uvas. O sea, todo tenía un motivo detrás por lo cual Moisés estaba también pidiendo esto. Lo que Moisés le pidió a los exploradores no era un asunto tan complicado. No se necesita venir de la NASA para entender y sobre todo para cumplir la misión. Era una tarea que la podía llevar a cabo casi cualquier persona, porque la misión era de qué. Díganmelo en una palabra, ¿qué tenían que hacer los exploradores? Reconocer, observar. Eso era todo. Ahora, estos hombres, su crimen fue que ellos emitieron su juicio. Cuando dieron el reporte a Moisés, les dio ahí su opinión que ni Dios ni Moisés estaba preguntándoles. Ellos debieron haber reportado con objetividad todo lo que observaban. Nadie les pidió que hicieran una recomendación militar. ¿Por qué? Porque no se necesitan estrategias. Toma nota de esto. No se necesitan estrategias porque Dios garantiza la victoria. Escríbelo. Ponlo ahora que llegues a tu casa, escriben en la pared de tu recámara. No necesitamos estrategias en la vida porque Dios garantiza la victoria. Cuando regresaron, 10 de los 12 exploradores hicieron más de lo que se les había pedido. Reportaron, sí, con precisión, pero informaron con sus prejuicios. Estos hombres se parecen a algunos de nosotros que no se pueden quedar callados y añaden al reporte sus observaciones realistas. Bueno, es lo que nosotros creemos, ¿verdad? El comentario que ellos hicieron no era solicitado. Vamos a leer lo que sucede. Números 13:30. Pero Caleb, este es uno de los 12 que fueron, trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Este era lo que le decía Caleb al pueblo después de que los exploradores dieron su reporte al pueblo. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él, 10 de ellos, no estuvieron de acuerdo. Y esto es lo que dijeron: no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Es decir, hablaron mal entre los hijos de Israel respecto a la tierra que habían reconocido. Y la tierra que atravesamos, decían los exploradores, devora todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes. En hebreo se usa la palabra nefilim, o sea, no es que estaban exagerando, dijeron, vimos gigantes, que son los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Este reporte de los exploradores se resume en lo siguiente. 1, nosotros no podemos. No somos capaces de atacar y vencer a los habitantes de esta región. Y 2, el enemigo es muchas veces más fuerte que nosotros. Y subrayo, esto que estaban comentando, ¿quién se los pidió? Ni Dios ni Moisés. Esto viene de su ronco pecho, ¿no? También dijeron que esta tierra que exploramos literalmente, como dicen mis nietas, literalmente devoran a los hombres. Nomás les faltó decir, y nosotros vimos cómo la tierra salía y se devoraba a los habitantes. ¿Qué eran estos hombres aparte de exploradores? Exagerados. Yo creo que todos tenemos algún compadre o comadre que conocemos de bien, que a todo lo que nos dice le vamos quitando, ¿verdad? Esto como la mitad, esto le creo como 20%. Son unas historias, así eran los exploradores. Todos los habitantes que vimos son gigantes. Junto a ellos, y esta es la palabra clave, nos sentimos como grillos. No eran tan gigantes, pero nos sentimos como grillos. Y ellos nos ven como insectos.
Entonces, ¿cómo pensamos los adultos? Alguien nos promete algo y le pedimos que lo ponga por escrito, ¿verdad? Papelito habla. Las palabras se las lleva el viento. Después, si nosotros estamos en una negociación y llegamos a algún acuerdo, en vez de darnos la mano como se hacía antes, ¿no? Estamos de acuerdo, así le vamos a hacer. No, ahora queremos que esa cosa se ponga por escrito, que se refleje en un contrato, que los redacte un bufete de abogados, que se firme delante de un notario público, ¿verdad? Entonces, lo que reportaron los exploradores no tenía ningún sentido. Dios les prometió que iban a ser los propietarios de todo el territorio que pisaran sus pies. Oílo bien. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel cuando entrara a la tierra prometida? ¿Qué tenían que hacer? Caminar. Si caminaban mucho, tenían mucho terreno. Si caminaban poco, tenían poco terreno. Si no caminaban, pues no había terreno. Si se iban para atrás y se regresaban de donde venían, no había nada. Bueno, y la otra cosa que podemos aquí observar es que esto era verdad, aunque no estaba notariado, simplemente Dios les dijo, y porque Dios lo dice, eso es verdad. Te voy a dar la tierra, dice Dios. Él no lo va a poner por escrito, y si lo va a poner por escrito, ya está escrito en la Biblia. Entonces, con que Dios lo diga es suficiente. Vamos a ver aquí el pasaje. Este pasaje refleja el pacto de Dios y el pueblo. Entonces está dividido en dos secciones. Esta es la parte del pacto que le correspondía a los israelitas. Entonces les decía el Señor, ustedes o tú, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas estas naciones, todos esos hijos de Anac, que dices que viste. Bueno, el Señor se va a encargar de echar todas estas naciones de tu paso. Y aunque ellos son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. ¿Cómo? Pues, quién sabe, pero Dios lo decía. Yo me acuerdo cuando íbamos de chiquitos a Acapulco con mis papás. Mi papá decía, súbanse, ¿a dónde vamos? A Acapulco. Nos subíamos. ¿Y qué creen? Llegábamos a Acapulco. Yo no le preguntaba si se iba a ir por la libre o por la... Creo que no había autopista, pero... ¿Y si hubiera habido autopista? Yo no le preguntaba si se iba a tardar o si nos íbamos a marear o si... Yo sabía que si yo me subía, mi papá al final del camino nos dejaba en Acapulco. Y había un lugarcito, no sé dónde era, que ya veníamos hartos del calor del desierto, de toda esa cosa de pasar por, ¿cómo se llama esa zona del desierto? Bueno, hace mucho calor. El Cañón del Sopilote. Okay. Entonces, pasando esa zona, de pronto había un punto donde ya se podía ver el mar. Ay, ese era lo que nosotros anhelábamos ver. Dios les decía, yo me encargo de eso. Lo que Dios les estaba diciendo. Ahora, esa es la parte del pacto que le correspondía al Señor. Todo lugar, perdone, porque no vaya a quedar alguna duda. Lo que le tocaba al pueblo de Israel era obedecer todos los mandatos, demostrarle al Señor que lo amaban, y entonces el Señor iba a hacer lo suyo. Aquí es donde lo vemos con más claridad, la parte que le correspondía a Dios. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente. En hebreo a esta parte del mar se le llama mar occidental. Donde quiera que vayas en la tierra, en otras palabras, sobre donde pongas tus pies, nadie podrá hacerte frente. Como hace mucho que no voy por aquella zona de allá del mundo, dije, ¿qué tan grande era la tierra prometida? No sé si alguna vez se han preguntado eso. ¿Alguien sabe de qué tamaño era?
Fíjense qué interesante. Quiero que vean este mapa. La parte que está en un amarillo un poquito más, si ven que tengo la mano así como no iba a decir eso, pero está bien, me tiembla la mano. Pulso maraquero, estaba buscando la palabra. Esta era toda la zona que el Señor les dijo que andaran y toda esta iba a ser suyos. Y quiero que noten una flechitita que está aquí arriba, que no alcanzan a leer, ¿verdad? No, yo tampoco. Pero si lo viéramos aquí, esta parte es donde está el pueblo de Israel el día de hoy. ¿Cómo la ven? Dios les prometió todo eso y por desobedientes a lo largo de la historia, esto se ha reducido a un puñado de metros cuadrados. Ese no era el diseño original de Dios. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué los exploradores dieron un reporte de derrota si la victoria ya estaba dada sobre Canaán. Dios la estaba garantizando. Bueno, porque actuaron como adultos racionales, objetivos y sobre todo muy realistas. Sin embargo, esta decisión tan inteligente y aparentemente previsora afectó la historia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo escuchó el informe de los exploradores y la interpretación de la información, entraron en pánico y de inmediato empezaron a murmurar en contra de Dios. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de esto. Aquí en la Ciudad de México tiembla tantito y todos entramos en pánico. Y en esos instantes olvidamos que Dios está en control de lo que está sucediendo, olvidamos las promesas de Dios y cuando salimos a la calle junto con los otros vecinos, olvidamos que no dormimos con pijama, ¿no? O sea, olvidamos todo, nos empieza a ver rarito, entonces nos damos cuenta de que no traíamos ni siquiera pijama. Se nos olvidó el nombre y el apellido. Y yo lo digo porque en este tiempo de pandemia, es vital que nosotros recordemos lo siguiente. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, lees conmigo esta última frase, esos males no te tocarán. ¿Quién dice esto? Dios. Esto es una promesa. Tenemos garantía de que esto no nos va a pasar. En la versión Reina Valera dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Quién hubiera anticipado que el informe de estos exploradores de Moisés desataría un desastre de proporciones históricas? Por ser realistas, por ver con los ojos naturales. ¿Quién hubiera creído que un reporte realista y objetivo provocó la ira de Dios? Sí, porque Dios les dijo, yo te voy a llevar. Y el pueblo de Israel no creyó. Cuando el Señor vio las consecuencias del reporte de los exploradores, le habló a su pueblo con mucha dureza. Miren lo que les dijo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, ninguno de los que me han irritado verá esa tierra prometida. ¿Cuántas veces había habido este pleito con el Señor? 10 veces. En el Mar Rojo, en Mara con el agua salada, en el desierto de Sin, la primera rebelión del maná, una segunda rebelión del maná, en el desierto de Refidín, en el monte Horeb, en Tabara y finalmente en Kibrot Hatba. Ahí nunca he estado, pero ahí también, y reporte de los 10 espías. 10 veces tuvieron este pleito hasta que dijo, pues ahora ninguno de ustedes va a entrar. Te voy a traducir al mexicano el mensaje de Dios por aquello de que no hubieras entendido.
Así me imagino a Dios hablando con su pueblo. Miren, niños, ustedes se lo buscaron. Ahora no entrarán a Canaán y pasarán los siguientes 38 años caminando por el desierto. Ninguno de los que dudaron de mí pondrá un solo pie en la tierra prometida. Ustedes que se dicen adultos realistas se harán viejos y morirán en las ardientes arenas del desierto. Y toda esa generación se murió. Solamente entró Caleb y Josué. Ni Moisés entró. La ironía es que estas mismas personas son como tú y como yo, que hemos visto los milagros que Dios ha hecho. Alguien levante la mano si no ha visto en su vida o en la vida de su familia un milagro. Alguien no ha visto un milagro en él o en ella o en su familia. Miren, todos hemos visto milagros de Dios. Estos en particular vieron cómo 10 plagas hicieron estragos con la nación más poderosa sobre la tierra. Y Dios los libró mientras vivían en Gosén, en la parte norte de Egipto. Ellos experimentaron lo que ninguna otra persona en el mundo había experimentado. Caminaron por tierra firme y seca a través del mar. Ellos vieron cómo el mar se abrió y después se cerró y ahogó a todo el pueblo, a todo el ejército egipcio. El pueblo de Israel vio como una montaña se sacudía y cómo la voz de Dios rugía y toda aquella cosa temblaba. Vieron a Moisés traer la ley escrita por el dedo de Dios. Pero ahora todo el pueblo de Israel decía, no la vamos a hacer. Con esta pandemia ya estamos fritos. ¿Alguien piensa que estamos fritos? Y el que piense así me espera la salida. Yo lo convenzo. Bien importante. No escuches el reporte de los hombres. Ellos solo ven un cuadro de la película y no ven que Dios es el creador de la película. La Biblia dice, ahí en Números 13, que el reporte que dieron los exploradores era falso con información verdadera. Había certeza, había cosas de verdad, que el ejército israelita no tenía los tamaños para ganarles a los cananeos. Pero lo falso que dijeron es que ellos creyeron que los adversarios eran más poderosos que Dios. Y hay quien le está creyendo y está apostando que la pandemia es más poderosa que Dios. Que la situación en la que está mi negocio o mis relaciones no tiene salida. ¿Por qué? Porque es más grande mi problema que Dios. Y como los que creen así se parecen a estos exploradores. Mira, ¿qué hace un buen reportero? Él va al lugar de la noticia, ve, escucha, investiga y después informa los hechos con objetividad. Nunca un buen reportero les va a decir que hace mucho calor. ¿Qué va a decir un reportero? Estamos a 34 grados centígrados. El que tenga calor con eso bien y el que no, también. Son 34 grados. Eso es la precisión. Vayan al lugar de la noticia. Cuando el periodista comparte su opinión, ya no es periodista, se convierte en un cronista, en un editorialista. Quiere decir que su opinión vale. La de los exploradores no vale, no estaban llamados para eso. Nunca les pidió que midieran sus fuerzas con el enemigo. El informe fue elaborado con un espíritu de duda, de incredulidad y de temor. ¿Qué pasa cuando vas al súper con hambre? Pues compras todo, porque vas con un espíritu de hambre. Ve después de comer y vas a ver, se reduce. Estos cuates hicieron su reporte con un espíritu de duda, de incredulidad y de temor. Por eso no veas tu vaso medio vacío,
siempre ve tu vaso medio lleno. Ir a Canaán a juzgar, a dictaminar y dar un fallo fue un acto de desconfianza que lo que provocó fue la ira de Dios y el desánimo del pueblo. Desde entonces hasta nuestros días, tristemente vemos que los hijos de Dios no hemos cambiado. Damos crédito a lo que vemos, a lo que sentimos. No, mi matrimonio ya no tiene, pastor. Me voy de la casa. ¿Y a dónde vas a ir? Pues todavía no sé, pero este matrimonio no tiene solución. Él es un... Creemos las circunstancias, las diferentes circunstancias adversas que nos rodean y muy pocas veces nosotros decimos, yo confío en el Señor. Sí, mi esposo está como para el arrastre, pero yo me casé con él. Y primero Dios, vamos a salir de esta cosa. O lo mato. No. Dios va a hacer algo con él. Por eso yo entiendo que aquí nosotros podemos observar una enseñanza. Lo importante no es iniciar la carrera, sino terminarla. Cómo somos buenos para arrancar, pero qué malos somos para terminar. Los hombres permitieron que se anidara el desánimo en sus corazones y en consecuencia nunca vieron cumplido el propósito de Dios en sus vidas. Se desanimaron. Yo pienso, si la vida fuera una calle y que termina a una boca calle, muchas veces nosotros decimos, yo creo que Dios ya no me quiere y voy caminando. Sus promesas no se cumplen en mi vida y voy caminando. Me regreso. Y estabas a 10 pasos de que Dios iba a salir de la boca calle con la respuesta que estabas esperando. Pero dijiste, no, ya esperé bastante. Ya hice mucho. Mejor me voy con mi mamá. Pues ándale pues, vete con tu mamá. Y el plan de Dios se detuvo a metros de la victoria. Eso es lo que nosotros aprendemos de estos exploradores. Vamos a leer este pasaje, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Otra versión dice, y que Dios es galardonador. Y uno que galardona es uno que paga los salarios. Uno que premia los méritos de esas personas que están buscando a Dios. Cuando nosotros tenemos fe, recibimos lo que Dios promete. El Señor nos ama tanto que nos da de acuerdo con la medida de su gracia y de su misericordia que son infinitas. Y al mismo tiempo Dios se agrada cuando nosotros podemos confiar que Él va a proveer. Tu vida y mi vida puede aumentar en bendiciones si tan solo nosotros creemos que Dios siempre quiere darnos lo mejor. Debemos tener fe en Dios sin importar las circunstancias adversas que nos están rodeando y lo que nuestros ojos están viendo. Perdón. Dios lo que quiere es que le creamos a Él con ojos cerrados, en su poder, en sus promesas, en lo que Él nos dice en la Escritura. Dios quiere que tengamos la confianza en Él a pesar de lo negro que parezcan las adversidades y sin importar lo que otras personas están diciendo. Esto no es como negar las circunstancias. Yo lo ejemplifico así para que yo lo entienda. Yo veo la radiografía del doctor y dice la pata está quebrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo veo la radiografía y digo, tengo la pata quebrada. Eso es una verdad. Pero yo ya veo la fotografía aquí de la cosa esta, pero yo ya veo cómo Dios está sanando mi rodilla. Sí veo la realidad
pero veo más lo que Dios ya está haciendo en nosotros. Las batallas más importantes de la historia no se pelearon en las playas de Normandía o en el Golfo Pérsico o en Medio Oriente. Las luchas que realmente importan ocurren en el alma, en tu alma y en la mía, y allí es donde nosotros peleamos todos los días para poderle creer a Dios. Uno de los nombres del Espíritu Santo es Consolador. Uno que nos anima, que nos empuja. Satanás es el acusador. Por eso tú tienes que tomar nota de todas estas cosas. Mira, una esposa, una madre que sea pesimista y desalentadora puede producir más daño en su esposo y en sus hijos que si todos ellos están metidos en las drogas y el alcohol. Un esposo, un padre que no cree o se burla de las promesas de Dios, destruye la vida de su familia. Y los que actúan así son como estos 10 exploradores de Moisés, y ellos decían, la tierra es buena, pero nunca va a ser nuestra. Pues, ¿no se les puede dar gusto? En todo el mundo, hoy se pelea la guerra contra el cáncer, el VIH, el COVID, otras enfermedades. Se invierten enormes recursos de investigación y para los tratamientos, para las vacunas. Y tristemente en el ámbito espiritual nadie está invirtiendo con el mismo esfuerzo, con los mismos recursos para abatir el desánimo. Y no se han dado cuenta que el desánimo destruye el alma de las personas. ¿Me pueden ayudar atrás con la música, por favor? Y quiero terminar este pensamiento contándote una historia. A mí me gusta mucho contar las historias, porque me doy cuenta que en muy pocas líneas alguien más ya dijo lo que yo no pude decir durante 40 minutos. Esa es la historia real. Ustedes no lo saben, pero mi esposa solamente ve películas de la vida real. Luego le preguntan por qué, yo no entiendo, pero cuando ella va a buscar sus películas de la vida real, yo me subo a ver mis series de policía y ladrones. Hijita, esta es una historia real, de la vida real. La historia de Miguel empezó a los 6 años de edad. Desesperada, la mamá pidió que le permitieran repetir el examen. Y la psicóloga movió la cabeza para indicar que no era posible. En un intento por mostrar que Miguel era un niño normal, la mamá empezó a describir todas las cosas que su hijo hacía en la casa. La psicóloga simplemente no escuchaba las anécdotas que la madre contaba de su hijo. La experta se puso de pie, le mostró la salida a la mamá y al niño y los despidió con una frase hueca: no se preocupe, señora, Miguel va a estar muy bien. Más tarde ese mismo día, Miguel y su hermanita de 3 años se acostaron a dormir. Y con mucho dolor la mamá le dijo a su esposo lo que ese día había sucedido en la consulta. Después de platicar el asunto a profundidad, los esposos estaban totalmente convencidos de algo. Ellos conocían a su hijo mucho mejor que la psicóloga que había aplicado los tests de coeficiente intelectual, el IQ. Ellos decidieron creer que la calificación baja que sacó el niño no era otra cosa más que un error en la interpretación o un error en la aplicación del test. Ni el padre ni la madre podían creer que su hijo estaba en ese límite que hay entre el retraso mental y la normalidad. Por el contrario, el papá contaba algunas de las cosas que Miguel había hecho recientemente y que probaban que su hijo realmente era inteligente.
Dijo el papá que una noche el niño mostró mucho interés en los planos arquitectónicos en los que él trabajaba. Después vio a Miguel acomodar unos bloques de madera y rápidamente formó una figura de 2 dimensiones, imitando el dibujo del plano. No contento con ese logro, el papá le pidió que identificara la figura del plano que sirvió de inspiración y lo pudo hacer rápido y a la perfección. El papá dijo que Miguel construía figuras con sus bloques de madera, siguiendo los diagramas que acompañaban ese juego de mesa. Pasó el tiempo, la familia cambió de residencia, se mudaron a Fort Wayne, en el estado de Indiana, en 1962. Miguel entró a la preparatoria de Concordia y por las calificaciones que llevaba hasta ese momento y por la inclinación vocacional que ya mostraba, podía él escoger materias como biología, latín y álgebra. Pero les habían dicho a sus padres que esas disciplinas en particular nunca las iba a lograr cursar, ni mucho menos las iba a poder dominar. Pues en contra de los pronósticos, muy pronto la biología se convirtió en la materia predilecta. Y Miguel empezó a decirle a todo el mundo que él quería ser médico. Miguel entró a la Universidad de Indiana en Bloomington en 1965. Era estudiante de lo que le llaman pre-medical. Es como tienen materias de un tronco común antes de entrar como ya a estudiar medicina. A la mitad del año destacaba por sus calificaciones. Era parte del cuadro de honor de la facultad y su consejero académico le concedió un permiso especial para llevar más materias. Gracias a esos logros académicos le permitieron cambiar a una mejor universidad. Recibieron a Miguel en la Escuela de Medicina de la Universidad de Indiana. Déjenme darles aquí un dato cultural. La Escuela de Medicina en la Universidad de Indiana es la segunda escuela más grande de medicina en los Estados Unidos y en importancia es la 4ª escuela de medicina. Entrar a esta escuela sigue siendo extremadamente difícil. En el tiempo que Miguel hizo su examen, se recibieron alrededor de 2,600 solicitudes de admisión y se aceptaron 320 alumnos. Quiere decir que por cada 10 solicitudes entraban 10 o 12 alumnos. Durante el primer año como estudiante de medicina, Miguel se sometió a otro examen de coeficiente intelectual y su calificación fue de 126. Yo tengo 140. Ahí le van midiendo el agua de los tamales. Lo que esto decía es que había habido un aumento de 36 puntos de cuando tenía 6 años de edad. Este avance médicamente es imposible. Había mejorado su coeficiente intelectual en un 40%. Los niños prodigio nacen prodigio, no se hacen prodigio. Miguel es esos pocos ejemplos. El día que Miguel se graduó de la universidad en mayo 21 de 1972, sus padres estuvieron presentes en la ceremonia de reconocimiento. Fueron y abrazaron tan fuerte al doctor Miguel que el muchacho casi no podía respirar. Después de todos los festejos, le platicaron a Miguel y a su hermana que cuando él era niño, obtuvo una calificación muy baja en sus exámenes de coeficiente intelectual. Al principio creyeron que sus papás estaban bromeando, pero ellos insistieron, algún día les vamos a contar toda la historia completa. Desde ese día, Miguel testifica con satisfacción lo siguiente: mis padres nunca me dijeron que no podría ser médico hasta el día que yo gradué de la escuela de medicina. Vaya manera de darle gloria a Dios. Lo que yo quiero dejar en tu corazón
es que tomados de la mano de Dios, nosotros podemos vencer toda oposición. Podemos vencer cualquier circunstancia, cualquier problema. Dice Números 13:12, solo entrarán a la tierra prometida Caleb y Josué. ¿Saben por qué? Dice la Biblia, porque ellos confiaron en mí. Decía mi hijo hace rato, cómo la pandemia nos ha cambiado. Y cómo estamos enfrentando una cantidad de cambios tremenda y a veces creo que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué va a ser de la vida post pandemia? Nadie lo sabe. Los pronósticos de los economistas están de un lado y del otro y nos va a ir rete bien y nos va a ir rete mal. Y no sabemos si esta última cepa ya es la última o es la penúltima, o si va a haber una vacuna de refuerzo o no va a haber, si van a llegar a México o no van a llegar, si son rusos o chinos, ¿y qué va a ser de nosotros? Déjame darte este consejo que viene del Señor. Tú créele a Él. Cree sus promesas. No escuches lo que otros dicen. No escuches los pronósticos, ni siquiera de los médicos. Vaya, por decencia ve al doctor y le dice, sí, ¿cómo no? ¿Tienes eso? Sí, yo tengo eso. Y ya que tienes en tu mano el diagnóstico, ahora preséntaselo al Señor. Y dile, Señor, esto es lo que dicen. Que tengo una enfermedad terminal. Eso dicen. Pero tú, ¿qué dices, Señor? Uno de mis pasajes favoritos. Esa enfermedad no es de muerte, dice el Señor. Es para que me den gloria a mí. Y tenemos testimonio aquí entre nosotros de gente que ha vencido a la muerte. Ha vencido el cáncer. Es que me voy a quedar pobre. Es que no me van a contratar. Es que ya perdí el negocio. ¿Eso es lo que Dios dice? ¿O eso es lo que dice el mundo? ¿Eso es lo que dice tu financiero, tus notas o tus ventas? No le creas a tus ventas. Créele al Señor. Y lo que hoy el Señor nos dice es que si tú me obedeces, si tú me amas como yo te pido que te ame, te voy a dar la tierra prometida. Y escúchalo, todo lo que pisen tus pies va a ser tuyo. Pero tienes que caminar y no, el Señor ya hizo su parte, ahora te toca la tuya. Si tú sientes que estás en una situación terminal, una situación crítica, ¿por qué no te pones de pie conmigo? Dice la Biblia, para Dios no hay nada imposible. Padre bendito, tú ves nuestros corazones. Tú ves cómo temblamos de miedo, Señor, frente a la incertidumbre, frente a las cosas que no controlamos, frente a la muerte, frente a la enfermedad, frente a los negocios truncos, frente a la falta de trabajo. Cuando hay problemas en las relaciones, Señor, cuando creemos que esto ya no tiene solución, cuando te hemos incluso pedido que mejor muramos. Pero hoy queremos tomarnos y abrazarte a ti, Señor, y decirte, yo como el pueblo de Israel, no voy a caer en la trampa de ver las cosas con los ojos realistas. En el nombre de Jesús, yo decido no creerle al hombre y creerte solamente a ti. En el nombre de Jesús, yo decido no creer ni siquiera las cosas que yo veo, que yo siento.
Hoy yo decido creerlo, solamente lo que tú dices, lo que tú me muestras, lo que tú me enseñas. Yo sé, Señor, que tus planes son de bendición, son planes de vida, porque tienes para nosotros preparado una tierra llena de promesas. El año que sigue, 2022, con tu ayuda, va a ser un año de provisión abundante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.